Días a todas y todos les damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas CRIAM de noviembre. Para la minería, el agua es un recurso estratégico ya que es esencial para el procesamiento de los minerales. Esta actividad requiere un alto consumo de agua para obtener los productos metálicos o no metálicos que se convierten en materia prima para otras industrias. El recurso hídrico que se utiliza en la minería viene de diferentes fuentes. Sin embargo, existen algunas condiciones que dificultan o imposibilitan el uso de algunas posibles fuentes de agua en el procesamiento de minerales. Para conocer justamente más sobre este tema, nos acompaña en esta jornada el doctor Andrés Ramírez, ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia, Colombia, y doctor en ingeniería metalúrgica de la Universidad de Concepción. Actualmente es colaborador de CRIAM y profesor asistente del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de esta misma casa de estudios. El doctor Ramírez trabaja en temas relacionados con la calidad del agua en la minería y procesamiento de minerales, con enfoque en técnicas de concentraciones de minerales. Hola Andrés, bienvenido a este ciclo de charlas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo estás? Hola, Belén. Muy bien, gracias por la invitación. En realidad siempre es bueno hacer procesos como de un poco de difusión de lo que uno hace en la ciencia. Muchas gracias Andrés por acompañarnos hoy día y también queremos agradecerle a todos quienes se están uniendo a esta transmisión y los invitamos a que dejen sus comentarios, saludos y preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar la charla vamos a revisarlas y responder. Así que Andrés, si te parece, ya puedes comenzar a compartir la presentación. Claro que sí, un segundo que este es más nuevo para mí. Ahí ya se está viendo. Sí, sí, estamos viendo la presentación. Discúlpame. Ya, sí. Ok, ya. Ahí Es que sí. estaba en la última diapositiva. Ok, entonces podemos empezar. Bueno, muchas gracias a las personas que están conectadas. La idea es hablar un poco sobre qué implica la calidad de agua en el proceso minero, ¿cierto? En términos generales. Como esto es una presentación que está pensada para todo tipo de públicos, entonces voy a hacer eh, cosas no muy profundas, pero como para que todos podamos conectarnos y entender a lo que estoy yendo. Entonces voy a hablar un poco sobre el consumo de agua en la minería, vamos a hablar un poco del procesamiento de los minerales, el efecto de los iones en el procesamiento de minerales, ahí tengo un poco de iones y de arcillas, y vamos a hablar de algunas como alternativas o algunas cosas que hemos hecho para mejorar la posibilidad del uso de diferentes tipos de agua o de aguas con diferentes concentraciones de iones en el proceso minero, ¿cierto? Entonces vamos a empezar un poco con el consumo de agua en la minería. Esa imagen seguramente muchas personas la han visto, es de la DGA y en el que se muestra el consumo total de agua en Chile en forma porcentual. Si miramos, en realidad el mayor consumo está en lo agropecuario eh, y el menor consumo entre lo que se propone está en el sector minero, ¿cierto? El 3%. Ese porcentaje, pues dependiendo de donde uno lo revise, está entre el 3 y el 5%, que igual es un valor relativamente bajo, pero al ser la minería una empresa, pues una industria que tiene contaminación visual, auditiva, por polvos, en general, lo que hace es que nos vean muy mal por esa cantidad de consumo. Y eso finalmente no sería un consumo tan bajo si no se estuvieran siempre buscando estrategias de usar diferentes fuentes de agua, de mejorar la calidad del agua dentro del proceso. Y precisamente en eso es en lo que trabajamos desde la ingeniería metalúrgica en general. Si miramos la distribución del consumo de agua y por eso es muy escandaloso lo que pasa con la minería. Estamos hablando de que en regiones muy secas, ¿cierto? Como son la de Tarapacá, la de Antofagasta y la del Atacama, los consumos de agua por la minería son bastante altos, ¿cierto? Teniendo el máximo, igual esto para
el catastro de agua que se hizo en el 2015, el máximo del 56, casi 57% del consumo de agua en Antofagasta para la industria minera. Igual si lo miramos en proporciones, pues Antofagasta es una zona que tiene una baja producción agrícola y tiene una alta producción minera, pero igual el que sea una demanda tan alta en una zona de tanto estrés hídrico hace que sea necesario siempre pensar en alternativas para este. Sin embargo, si miramos al sur, en Aysén, tenemos el 22,4% del consumo de agua para la minería, que tampoco deja de ser escandaloso, ¿sí? Lo que pasa es que como allá hay mucha más agua, entonces no se nota tanto, digámoslo así, pero es una zona también estratégica en la que debemos pensar en cómo optimizar el recurso hídrico, porque siempre estamos pensando en cómo hacer los procesos más eficientes con menos consumo de agua. Eh, Ahora, este consumo de agua es agua tomada fresca, ¿cierto? O sea, esta demanda de agua es lo que se consume cada instante para la minería. No significa que dentro de la industria minera no haya una cantidad de agua recirculando, que es precisamente a donde está el efecto de los iones. Mirando un poco sobre cuáles son las fuentes de agua para la minería, pues tenemos dos fuentes lógicas que son el agua continental y el agua de mar, ¿cierto? Entre el agua continental, pues seguramente ustedes saben un poco más de cada una de estas posibilidades que son la superficial y la subterránea, y entre ellos todo lo que conocemos pues como agua continental, agua dulce, ¿cierto? Proveniente de hielos, provenientes de ríos, de napas subterráneas, etcétera. Y con el agua de mar tenemos dos posibles fuentes de agua que es sin desalar, o sea, tal como se saca del mar, solamente filtrándola para retirar todo lo que sean eh, arena, biomasas o cosas por el estilo, ¿cierto? O sea, animalitos y cosas que no se vayan a venir con el agua de mar. Y hay procesos de desalación, pues que ahí también hay todo un mundo de investigación con respecto a los filtros y a las técnicas de retirar la sal del agua, ¿cierto? O de remover parcialmente los iones del agua, ¿sí? Ahora, el 3% del que les hablaba hace un par de diapositivas significa muchísima agua por segundo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que según la proyección que tenía Cochilco en el 2020, para este 2022 estamos consumiendo poco más de 19 metros cúbicos por segundo de agua, ¿cierto? Eso significa cada segundo más de 19 metros cúbicos se están tomando para procesos mineros a lo largo del país. Eso igual implica que no todo es agua, no todo es, o sea, que tengo las dos fuentes de agua, agua de mar y agua continental. Se proyecta que a mediano plazo sea mayor la cantidad de proporcional de agua de mar con respecto al agua continental, precisamente por todo el problema que hay respecto a los consumos, a la disponibilidad de agua de continental, ¿cierto? Y las prioridades que debemos darle a las aguas continentales. Pues primero está la parte agrícola por lógicas razones, porque ahí todos comemos. Está el consumo humano, pues porque todos consumimos unas cantidades exorbitantes de agua cada día, ¿cierto? Esto, esta cantidad de agua, para que nos hagamos una imagen mental, ¿qué puede significar? Esos 19 metros cúbicos o poco más de 19 metros cúbicos por segundo implicarían que si yo acumulara esa agua en un espacio, sería más o menos cada 18 minutos consumirme el lago Villarrica, ¿sí? Eso para que hagamos una proporción de la cantidad de agua que se consume para la minería. Y si lo llevamos a la estadística, es el 3% de lo que se consume a nivel país. O sea, en cada segundo consumimos muchísima agua, aún más que la cantidad de agua que tenemos
acumulada en algunos lugares del país. Ahora, para ir esto un poquito más hacia la minería, voy a contarles un poco de los procesos del cobre para que vean dónde está la acumulación de iones. Tenemos, para la minería en general, pues empezamos con el transporte de la mina, el transporte del chancado primario, ahí el consumo de agua es, digámoslo así, marginal, pues son consumos relativamente bajos con respecto al resto de procesos. Y con los minerales de cobre tenemos dos posibles tipos de minerales, que son los minerales de óxido de cobre, que en realidad es una clasificación así de una una cantidad mayor de minerales, pero digamos lo que son los óxidos, y estas se tratan por lixiviación, ¿cierto? ¿Qué son estos procesos de lixiviación? En los óxidos de cobre, en general, son esas montañitas sintéticas que ustedes ven que en muchas mineras hacen y que están regando por una cantidad de tiempo bastante larga, un par de meses, 3 meses, o sea, dependiendo de cada tipo de mineral que tenga. Ahí tienen los procesos de extracción por solventes, que es purificar las soluciones, y ahí sale una solución pobre que es recirculada, ¿sí? Por el área superficial aquí tenemos evaporaciones, arrastres por vientos y demás, y eso es un agua que ya tiene reactivos químicos, ¿cierto? Y después la solución enriquecida, lo que vamos a hacer es a tener procesos de electroobtención y refinación para tener los cátodos de cobre, que es la imagen que muchos tenemos de esas láminas de cobre que transporta el tren de cobre en el norte, ¿cierto? Y cuando lo miramos para los otros tipos de minerales de cobre, lo miramos para los sulfuros de cobre, que es otra forma de clasificación de las especies sulfuradas. Ahí tenemos procesos que son mucho más demandantes de agua. Esto puede estar consumiendo más del 60% del agua que se consume en la minería, que son la molienda, los procesos de concentración y la obtención de un concentrado de cobre. En la realidad país, esto va para exportación el concentrado de cobre, la mayor parte, y otra fracción se va para la fundición, electrorefinación, refinado al fuego y se obtienen cátodos de cobre. Que se exporte significa que esto que exportamos en otra parte del mundo le hacen este proceso. Sí, no, no significa que no se vaya a hacer. Ahora, si miramos el detalle de lo que estaba ahí como molienda y clasificación y concentración, tenemos molienda, clasificación, concentración, que aquí es a donde es mucho más delicado porque es a donde yo voy a recuperar los elementos de interés, ¿sí? Después viene espesamiento de relaves para llevarlos a tranques de relave y aquí es donde recupero el agua que voy a recircular. Ahora, para yo poder hacer el proceso de concentración, yo utilizo reactivos químicos, ¿cierto? Para poder modificar la superficie de los minerales y poder obtener esos concentrados que después voy a vender después de haberlos espesado, filtrado para llevarlos a la venta, ¿cierto? Y parte de esos reactivos químicos se van a venir a espesamiento. En espesamiento yo utilizo otros reactivos químicos adicionales que son los floculantes y de ahí yo llevo el agua a recircular, ¿cierto? ¿Cuánta agua se recircula a nivel de la minería? Se recircula entre el 75 y el 80% del agua que estoy utilizando. Eh, ¿Eso qué significa? Que la industria minera se hace un esfuerzo por recircular eh, el máximo posible de agua y cada vez se hace un esfuerzo adicional, ¿cierto? Eso a partir de técnicas de espesamiento, de mejora en los procesos, pues se ha alcanzado a necesitar alrededor de 0,36 metros cúbicos por tonelada. Sí, 0,36 metros cúbicos de agua nueva, lo que llamamos aquí agua fresca. El resto del agua, lo que estamos haciendo es que lo estamos recirculando. Es ese 76 o 75-80% de agua que recircula, ¿cierto? Y en la flotación, que es donde yo recupero lo que me interesa, lo que yo estoy tratando de hacer es que con reactivos químicos hago que las partículas que me interesan floten. Floten como a partir de que se peguen a unas burbujas de aire, ¿cierto? Esto es, digámoslo así, esto todo es agua con mineral, ¿cierto? Una pulpa.
y entonces entro una pulpa mineral y yo entro unas burbujas de aire que van a hacer que las partículas de interés se adhieran a las burbujas de aire y floten. Para eso necesito los reactivos químicos, para que las partículas de interés se vuelvan hidrofóbicas, ¿cierto? O sea, les repela el agua, no les gusta el agua y se peguen de los espacios secos que yo estoy entrando, que son las burbujas, ¿sí? A términos generales, yo sé que si algunos metalurgistas me ven, seguramente me van a excomulgar, pero es la forma más simple que tengo de explicarlo pensando en todos los públicos. Ahora, eh, para los efectos de los iones, ¿cierto? Que son parte de lo que viene en el agua, parte de lo que yo adiciono. Tengo algunas figuras que nos pueden mostrar de qué se trata esto. La intención, la meta es recuperar el 100%, ¿cierto? Del mineral de interés. Es una meta utópica, pero es la meta que todos quisiéramos tener. ¿Qué pasa cuando yo aumento la concentración de iones de calcio, por ejemplo? Yo puedo obtener o yo voy a obtener procesos en los que voy a perder el mineral de interés. En este caso, estamos pensando en la calcopirita. Y si los iones son de magnesio, los iones de magnesio me van a afectar más, mucho más, ¿cierto? Y entonces estar en esta parte del efecto de los iones de magnesio a un pH 11 significa que yo perdería prácticamente toda la plata que yo estoy entrando para explotar la mina, transportarlo, molerlo. Si tengo demasiados iones, lo que va a hacer es que eso se va a perder esa platica. Y eso no le va a servir ni a la estrategia país, ni a la empresa, y obviamente no vamos a obtener los recursos para lo que consumimos todo el tiempo, ¿cierto? Que son todo lo que nos acompaña, los relojes, los celulares, cómo nos llega la energía eléctrica y demás. Ahora, si aparte de iones, yo tengo partículas muy finas como las arcillas. Lo que va a pasar es que las arcillas, las partículas muy finas, también me van a afectar la recuperación porque hay un efecto que en español sería como un recubrimiento superficial, ¿cierto? O sea, las partículas muy finas se van a pegar de las partículas un poco más gruesas y en este caso de los minerales de interés, entonces voy a perder flotabilidad. Recordemos que la meta siempre es ojalá tener el 100%, que es como el ideal, ¿cierto? Ahora, si lo miramos para otros elementos estratégicos, como es la molibdenita, perdón, la molibdenita, vamos a tener que la molibdenita es mucho más susceptible a diferentes iones, ¿cierto? Aquí tenemos una lista de iones y el efecto que estamos teniendo. Y aquí esta imagen a mí me gusta bastante porque es ver que no todos los iones afectan negativamente. Ahora bien, yo no puedo retirar sola, es muy costoso retirarlos todos, los que me afectan negativamente y puede que lo que afecte negativamente a la molibdenita me afecte positivamente a la calcopirita. Entonces, es ir haciendo un balance entre cada lado, ¿cierto? Y trayendo un poco a un ejemplo de eso es propiamente de mi tesis doctoral, podemos tener efectos muy adversos, ¿cierto? Cuando tengo diferentes iones comparados con un agua limpia, digamos que este es el agua, lo que llamo agua fresca es el agua limpia, ¿cierto? Y cuando tengo agua de mar, el efecto de los iones es muy fuerte. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento el pH, van a haber diferentes balances de las partículas y va a significar que se van a precipitar elementos, pues partículas, se van a generar unos sólidos y esos sólidos van a ser los finos que van a ir a tapar la superficie de los minerales y eso me va a afectar porque ya no va a tener una superficie que sea hidrofóbica para poderlo flotar, ¿cierto? Alternativas para hacerlo rápidamente. En general, hay muchas alternativas, como puede ser en este caso, o las más aplicadas, que es por costos-beneficio, es el uso de dispersantes. ¿Qué pasa con qué son los dispersantes? Son otro reactivo químico que puedo adicionar, pero que me va a generar una
separación de las partículas finas entre las partículas finas y las partículas de interés, y eso yo lo puedo leer en laboratorio a partir de técnicas como puede ser la medición del potencial Z, que es justamente esta imagen que tenemos acá a partir de un histograma. Digamos, cada una de estas líneas me va a significar si está una sola especie o si se comporta como una sola especie o como varias especies. En este caso, se me están separando, lo que significa que tengo dos tipos de especies y es interesante porque unas son positivas y otras son negativas, entonces se van a separar en el proceso. Eso, digámoslo así, un poco más en plasticina, un poco más simple, es pensar que si yo tengo las partículas recubiertas, ¿cierto? Porque los iones me ayudan a recubrirlas o porque tengo partículas de arcillas recubriéndolas, yo con dispersantes puedo hacer la separación de las partículas. Y bueno, aquí está una explicación del mecanismo que si de pronto después lo preguntan, lo podemos explicar en detalle, pero es eso, hay partículas o sea, los reactivos químicos me van a ayudar a separar las partículas para poder que esta especie, que en este caso sería calcopirita, me flote, ¿cierto? En ese mismo sentido, si lo miramos para la molibdenita, tenemos efectos similares a lo que estábamos observando, dependiendo del reactivo que esté utilizando y los iones que tenga, una mejor o peor efecto en la recuperación, ¿cierto? Igual tengo las gráficas de los histogramas para poder ver si se están comportando como una o como dos tipos de partícula, ¿cierto? Si son dos tipos de partículas es porque se están separando. Bueno, aquí está un poco la explicación de eso en esta animación. Y es tan complejo siempre medirlo, ¿no? También lo puedo medir por medición de turbidez. ¿Qué es medir la turbidez? Hagan de cuenta que ustedes tienen un agua con partículas y si ustedes la agitan, va a pasar menos luz porque hay partículas que están interrumpiendo la luz. Eso lo hacemos a nivel laboratorio con un turbidímetro y podemos aumentar la turbidez y cuando aumento la turbidez me va a significar igual que se van a estar separando las partículas porque eso significa que hay más partículas finas digámoslo así, dispersas en el agua y me va a ayudar a la flotación, ¿cierto? En este caso estoy mostrando unos resultados para una molibdenita, pero igual el mecanismo es muy similar a lo que pasa, solo que la molibdenita tiene unas zonas hidrofóbicas y otras zonas hidrofílicas, entonces la selectividad de cómo se van a pegar, aquí en esta realmente cómo se van a pegar las partículas coloidales o las arcillas es precisamente en los bordes más que en las caras, ¿cierto? Ahora, en ese mismo sentido hemos hecho diferentes estudios mezclando los dispersantes con otras técnicas, como puede ser el acondicionamiento de las burbujas, ¿cierto? Mirando que si tiene mejores efectos si yo puedo llevar parte del colector en contacto con la burbuja. Son unos estudios que empezaron realmente como en los 80 y que hemos ido perfeccionando, que se utiliza en la flotación de arenas bituminosas, bueno, en otras industrias de la minería diferente al cobre. Y podemos ver que igual si tengo demasiados iones que se precipiten, me pueden interactuar tanto con el hidrocarburo como con las partículas y se va a repeler la posibilidad de que la burbujita pueda atrapar el mineral y ascenderlo como espuma, ¿cierto? Entonces es aquí donde el efecto de los dispersantes me va a ayudar a que se separen las partículas de interés y pueda flotar, ¿cierto? Eh, Ahora, ¿hay otras cosas que se pueden hacer? Sí. Otras cosas que puedan estudiar también. Siempre estamos pensando en cómo mejorar la calidad del agua y las implicaciones. Les dije que para espesar necesitamos unos reactivos que se llaman floculantes, ¿cierto? Que esos son cadenas orgánicas. Ya no es un ioncito, sino que es una cadena. Y en este estudio, que es parte de la tesis doctoral del doctor Darwin Estrada y el doctor Luber Echeverry, que trabajaron temas afines, evaluaron qué puedo hacer para mejorar. Y para mejorar puedo
solamente con agitar el agua, obviamente no es simplemente agitarla, sino ponerle unas condiciones cortantes, eh, lo suficientemente fuertes e interesantes, puedo hacer que estos efectos, como esta, que son sin degradar a los efectos a donde yo tengo eh, recuperaciones casi iguales a las que si no tuviera el polímero en el proceso. O sea, puedo degradar mecánicamente los polímeros para poder obtener mejores recuperaciones. Obviamente, estoy mostrando solamente una parte de los resultados y les comparto los artículos, ¿cierto? Y podemos pensar en técnicas como en mezclar técnicas de investigación, no solamente de lo metalúrgico, sino traernos otras áreas afines y poder hacer temas como la precipitación selectiva de algunos iones y, ¿por qué no?, estar pensando principalmente en que podemos modificar el sistema teniendo sistemas intermedios, pensando en limpiar el agua para mejorar la recuperación de nuestros procesos. Eh, bueno, para no hacer demasiado largo y terminar en este punto la presentación, termino agradeciéndole, pues, lógicamente al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, del cual yo soy parte como colaborador y pues que ha patrocinado parte de estos estudios. eh, a, los dos proyectos que están ahí, que es un proyecto relacionado con la escasez hídrica y uno con modelos de flotación. Y sería así. Muchas gracias por la presentación. Perfecto, muchas gracias, Andrés, por esta exposición sobre la importancia, ¿cierto?, de la calidad del agua también en la industria minera, que es sin duda una de las actividades productivas más importantes para el país. Y tenemos algunas preguntas de la audiencia, pero antes yo quisiera comenzar preguntándote algo que causa mucha curiosidad, que Chile, la verdad, es un país minero de larga data. Sin embargo, tú mostrabas, por ejemplo, al inicio de la presentación que el porcentaje de agua que utiliza esta industria año a año va variando, pero digamos se maneja entre el 3 y el 4%. Sí. No es un porcentaje alto si lo comparamos, por ejemplo, con otras actividades productivas. Sin embargo, a la fecha, digamos, existen muchos conflictos respecto al desarrollo de esta actividad, principalmente porque se ejecuta en una zona donde hay mucha escasez hídrica. A tu juicio y según también lo que han investigado, ¿qué iniciativas crees tú que se podrían realizar para mejorar la relación de la población con la minería? ¿Tú crees que hay mucha desinformación, por ejemplo? Bueno, hay mucha tela por cortar, hay demasiadas cosas políticamente correctas e incorrectas que podríamos decir, que no es mi intención en estos momentos, pero en general tenemos, digamos, tres cosas en contra, ¿cierto? La primera es que sí o sí la minería rompe el paisaje. Entonces puede que el nivel de contaminación no sea tan alto, ¿sí? Pero es tan simple como que para poder procesar y poder obtener el cobre para el cable que nos está trayendo la energía, ¿cierto? Digamos, eh, eh, digamos que fuera el 1%, entonces por cada 100 kilos de cobre, ¿cierto? Que estaría trayendo alrededor de no, es por cada 10 kilos de cobre estoy sacando una tonelada de mineral, ¿cierto? Ahí me disculpan la relación mal hecha, pero eso significa que para el cableado de nuestra ciudad nos comimos varias montañas, diciéndolo de forma muy básica. Entonces es una contaminación visual y una alteración al paisaje, ¿cierto? Entonces, eso también nos afecta, digamos que es la parte de la mala fama. Y como históricamente no se habían hecho, o sea, no había una preocupación ambiental, los pasivos ambientales que se dejan son terribles, pues porque nosotros nos comemos una montaña y dejamos una laguna, pues algo así como una laguna, un relave de mineral, ¿cierto? Y eso no nos ayuda. Eh,
visualmente, paisajísticamente, esas son como las, digámoslo así, las contaminaciones cruzadas que tenemos. En agua tenemos problemas muy serios en la historia, pero más no son tantos los problemas reales actuales, ¿cierto? Podemos pensar que en la historia eh, las mineras cortaron aguas de comunidades por los derechos mineros en Chile, ¿cierto? Las mineras dejaban efluentes muy sucios que contaminaban aguas abajo y mataban eh, vida hacia abajo, ¿cierto? Pero eso cada vez se ha ido regulando más. Entonces, entre generar conocimiento, ¿sí? Y entender que no es solamente eso, que de pronto estamos haciéndolo mal en otras cosas, como que consumimos demasiada agua los humanos porque estamos por encima de los promedios internacionales en Chile, o que estamos haciendo, que hay que buscar unas técnicas de riego porque tenemos mucha pérdida por evaporación en el riego de la agricultura, y pensemos en disminuir el estrés hídrico desde diferentes puntos de vista. La minería se va a ver mejor, ¿sí? Porque digamos que en realidad, como es lo afeante, ¿sí? O sea, uno va a un cultivo, digámoslo así, aquí en el Biobío, usted mira y usted tiene en realidad un cultivo de pinos a su alrededor, pero son verdes y son bonitos. Entonces, el que afee ayuda, pero, pero con respecto al agua tenemos es que trabajar todos juntos, ¿sí? En la minería, no sé si fui claro con la respuesta. Sí, 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 por supuesto, sí. Mira, en esta misma línea también nos preguntan si puede predecirse el impacto de la actividad minera en la calidad del agua. Hay varios estudios, no necesariamente todos de acá. Hay varios estudios en los que, al menos a nivel interno de la minera, pues, o sea, de la minería, se evalúa el efecto de cuántos, digámoslo así, cuántos ciclos resistiría el agua sin ser renovada dentro de la minería. No sé si es hacia allá que va la respuesta. O sea, se está estudiando eh, y por eso estudiamos efectos de los iones, y con los efectos de los iones la acumulación, ¿cierto? Porque pensemos en que en general la industria minera desde los 70 más o menos está tratando de ser una industria que cada vez tenga un sistema más cerrado de agua, ¿cierto? Ojalá, digámoslo así, que eso fuera un sistema donde no se perdiera agua. Por eso pasamos de, no sé, en el 2012 se consumían 0,56 metros cúbicos por tonelada, en el 2020 estábamos en 0,36 metros cúbicos por tonelada. La idea es que ojalá eso llegue a casi cero, ¿sí? Entonces, por eso estamos estudiando cómo mejorar la calidad del agua al interior. Perfecto. Andrés, también hay un escenario que no podemos dejar de lado, que es el cambio climático. Y justamente nos hacen una pregunta en esta línea, nos dicen que las fuentes de agua continentales son efectivamente susceptibles, perdón, al cambio climático. Y en este contexto, tú algo ya hablaste al principio de tu presentación, si la minería, nos preguntan, si la minería ve en el uso del agua salobre y recirculación una oportunidad para asegurar el suministro de agua. Lo voy a decir muy para el contexto Chile, muy para el contexto Chile, y es, no es que lo vea como una alternativa en estos momentos, prácticamente es la alternativa, ¿cierto? Hay diferentes formas y hay gente que está a favor y en contra, y hay efectos que no hemos terminado de estudiar como humanidad, ni siquiera como minería, sino como humanidad, de lo que implica el no uso de las salmueras concentradas que genera los procesos de desalinización, o el no saber qué va a pasar dentro de 15 o 20 años con esos emisarios que estamos descargando, ¿cierto? Como humanidad, porque el agua salobre la estamos utilizando para todo, ¿cierto? O sea, el agua de mar la estamos utilizando para todo, para riego, para consumo humano, para minería. La alternativa está para esa zona, ¿cierto? Aunque hay alternativas en las que se está buscando el utilizar el agua desalada para otras aplicaciones por los costos que implica llevar esa agua
hasta los puntos de que en el país significa que hay minería, porque recordemos, no sé, mineras como Escondida está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y a como 120 kilómetros de distancia de la costa. Bombear eso también es muy costoso y los costos energéticos hacen parte de los que tenemos que disminuir para disminuir la huella de carbono. ¿Sí? O sea, hay que ir mezclando todo para ir encontrando alternativas más viables ambientalmente y que nos afecte en lo menor posible la disponibilidad de agua en las zonas de cordillera para las diferentes aplicaciones. Perfecto, muchas gracias Andrés por tus respuestas, también por la presentación. Con esto nosotros ya damos por finalizado el ciclo de charlas CRIAM de noviembre. Nuevamente te agradezco que te hayas sumado a esta iniciativa. También queremos agradecer a todos y todas quienes nos acompañaron en la actividad de hoy en el que presentamos el tema Implicaciones de la calidad de agua en la minería. Como siempre, los queremos invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @criam. Además, les recordamos que este y todos los ciclos de charlas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Además, queremos invitarlos a participar en el concurso de fotografía El agua a través del lente, iniciativa que hemos organizado junto a la Seremi de Ciencia de la Macrozona Centro-Sur. Recuerda que pueden revisar las bases en nuestro sitio web www.criem.cl o en nuestras redes sociales también. Este concurso va a estar abierto hasta el 14 de noviembre, así que todavía tienen un poco de tiempo por si se animan a enviar una fotografía. Y con eso nos despedimos por el día de hoy. Andrés, nuevamente muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Así que nos vemos en una próxima actividad. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes.